Era la noche del 20º aniversario de la empresa de mi esposo, una celebración fastuosa en el Hotel Palacio Real de Madrid. Durante semanas había estado preparando mi vestido, un modelo azul marino de seda con escote en la espalda, hecho a medida por una costurera del barrio de Salamanca. Tenía la esperanza de que aquella noche reencendiera algo entre nosotros. Él venía actuando de forma distante durante meses, pero yo me negaba a ver lo que mi corazón ya sospechaba. Llegamos juntos, tomados de la mano, pero él parecía desconectado. Sonreía a todos. Hacía brindis con los socios, pero evitaba mirar mis ojos. Yo lo seguía, tratando de mantenerme firme, saludando a invitados que elogiaban nuestra hermosa unión, ignorando el frío creciente en mi estómago. Mientras los flashes de los fotógrafos captaban nuestro glamour, algo dentro de mí gritaba por atención, pero lo suprimía por miedo a parecer débil. El salón estaba lleno de gente importante de Barcelona y Madrid, los socios de la constructora, políticos locales, empresarios del sector inmobiliario. Todos hablaban de los nuevos proyectos, de las torres que se estaban levantando en las afueras de la ciudad. Yo conocía cada detalle de esos contratos, porque había sido yo quien revisaba los papeles durante años, quien organizaba las reuniones, quien coordinaba todo desde las sombras. Carmen, mi cuñada, se acercó con una sonrisa forzada. «Estás preciosa esta noche, Pilar», me dijo, pero había algo raro en su tono. Sus ojos no se encontraban con los míos. Incluso Paco, el contador de la empresa desde hace 15 años, parecía incómodo cuando nos saludó. Había algo en el ambiente que no podía identificar, una tensión que flotaba entre las copas de champán y las conversaciones fingidas. La música cesó por un momento. Le entregaron el micrófono a él para el discurso de rigor. Yo sonreí. Me posicioné a su lado como siempre, lista para escuchar las palabras de agradecimiento que solía dirigir hacia mí en estos eventos. En vez de eso, me apartó suavemente con la mano, como si fuera un obstáculo en su camino. Entonces la vi, una mujer rubia, elegante, que surgió de entre la multitud como si hubiera estado esperando su momento. Reconocí su cara de las fotos que había visto en el teléfono de él, las que pensé que eran de trabajo. Con voz firme y clara, anunció que ella estaba embarazada de él. Un silencio desconcertante se apoderó del salón. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El mundo a mi alrededor se convirtió en ruido blanco. Las voces se volvieron un murmullo lejano. Los rostros se difuminaron. Solo podía ver su sonrisa satisfecha, la mano de ella acariciando su vientre, los ojos de todos los invitados clavados en mí. Yo me quedé ahí parada, sin poder respirar, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. 20 años de matrimonio se desmoronaron en 30 segundos. 20 años ayudándolo a construir esa empresa, organizando su vida, cuidando de su imagen pública. 20 años siendo la esposa perfecta que todos admiraban. Y él me pagaba con esta humillación pública, delante de toda la gente que nos conocía, que había visto crecer nuestro matrimonio. La música volvió a sonar, pero ya nada era igual. Las conversaciones se reanudaron en voz baja, llenas de susurros y miradas furtivas. Algunos invitados empezaron a irse discretamente, otros se quedaron por morbo. Yo seguía ahí, inmóvil, tratando de entender cómo había llegado a este momento, cómo no había visto las señales que ahora parecían tan obvias. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Miré a mi alrededor esperando que alguien se riera, que él dijera algo para deshacer ese absurdo, pero nadie se rió. La gente murmuraba, cuchicheaba entre copas y miradas de sorpresa. Su amante acariciaba la barriga discretamente, como si buscara legitimar su presencia con un gesto silencioso de poder. Y él, imperturbable, como si estuviera anunciando una nueva sociedad comercial. Mis ojos ardían, no de tristeza, sino de rabia. Sentía mi cara arder de vergüenza delante de socios, familiares y amigos. Mercedes, la esposa del arquitecto de la empresa, bajó la mirada por mí. Otros me miraban con pena. Ninguna de esas reacciones me servía. Me sentía expuesta, traicionada y ridiculizada, como si me hubieran empujado al centro de un escenario solo para que me humillara quien debería protegerme. Reconocía las caras en el público. Estaba Javier, el gerente de ventas, que había cenado en mi casa docenas de veces. Ana, la secretaria, que siempre me preguntaba por las recetas de mis tartas.
el padre Martínez, que nos había casado hace 20 años en la iglesia de San Patricio. Todos ellos testigos de mi vergüenza, todos ellos con primera fila para ver cómo se desmoronaba mi vida. La mujer rubia se llamaba Cristina. Lo supe después. Trabajaba en el departamento de marketing de una empresa colaboradora. La había visto una vez en una cena de negocios, pero entonces no era más que otra cara en la multitud. Ahora estaba ahí, luciendo un vestido rojo que costaba más que el sueldo de 3 meses de cualquier empleado, con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa victoriosa que me partía el alma. Mientras él continuaba su discurso como si nada pasara, salí lentamente del escenario, no corriendo, no llorando, solo caminando con la dignidad que me quedaba. Pero por dentro todo se desmoronaba. Esto no era solo una traición amorosa, era una aniquilación pública de mi identidad como esposa, como mujer. Era un ataque directo a todo lo que había construido durante 2 décadas. Atravesé el salón sintiendo las miradas clavadas en mi espalda. Escuchaba fragmentos de conversaciones. Pobre Pilar, no tenía ni idea. Qué descaro el de él. Las palabras me llegaban como puñaladas. Cada paso hacia la salida era un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarme ahí mismo, delante de todos. En el pasillo hacia los baños me encontré con Lucía, mi prima, que había venido desde Sevilla especialmente para el evento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Pilar, yo no sabía nada, te lo juro», me dijo tomándome las manos. «Si hubiera sabido algo, te habría avisado». Le creí. Lucía y yo siempre habíamos sido como hermanas. Pero entonces pensé en todas las otras personas que sí debían saber. Su hermano Carlos, que trabajaba en la empresa. Su madre, que últimamente se portaba extraña conmigo en las cenas familiares. Incluso nuestra empleada del hogar, Rosa, que llevaba años limpiando camisas con perfume que no era el mío. Todos habían guardado silencio. Todos habían sido cómplices de esta traición. El peor momento llegó cuando vi a nuestros amigos de toda la vida. Miguel y Teresa, con quienes habíamos pasado vacaciones, celebrado cumpleaños, compartido alegrías y tristezas. Ellos también lo sabían. Lo vi en sus caras, en la forma como evitaban mi mirada. La traición no era solo de él, era de todo un círculo social que había decidido que yo no merecía la verdad. En ese momento juré que no dejaría que esto pasara en vano. La humillación ardía en mi pecho como fuego, pero también despertaba algo que no sabía que tenía dentro. No iba a ser la esposa abandonada que se esconde en casa para llorar. No iba a ser el tema de conversación compasiva en las cenas de Madrid. Iba a tomar el control de mi historia. Fui directa al guardarropa donde había dejado mi bolso. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara. Durante años había sacrificado mis sueños para ayudarlo a construir el imperio que ahora usaba para humillarme. Cada detalle de esa empresa pasaba por mis manos. Conocía cada nombre, cada contrato, cada resquicio legal. Y eso iba a ser mi arma. No muchos sabían que yo tenía formación en contabilidad antes de casarme. Había estudiado en la Universidad Complutense, pero dejé mi carrera cuando él empezó con la constructora. Una empresa necesita que uno de los dos se dedique completamente al hogar, me había dicho entonces. Qué ingenua fui al creerle. Durante 20 años yo había sido quien revisaba los contratos importantes, quien detectaba errores en las facturas, quien organizaba los pagos a proveedores. Volví al salón con una sonrisa que nadie entendió. Él todavía brindaba con su amante, posando para los fotógrafos de la revista local. Me acerqué y le susurré al oído: «Mañana vas a entender lo que significa destruir a alguien». Él se rió con arrogancia, pero no se dio cuenta de que discretamente había activado el sistema de seguridad de la empresa desde mi teléfono móvil. Un sistema que, por mi insistencia, guardaba copias de documentos y grabaciones comprometedoras. Mientras los invitados empezaban a irse, yo también me fui con pasos firmes. Llegué a casa, a nuestra casa en las afueras de Madrid, esa casa que habíamos diseñado juntos y que ahora se sentía como una prisión. Me senté frente al ordenador de su despacho personal. En pocas horas reuní pruebas de desvíos de dinero, manipulación fiscal y pagos irregulares hechos en nombre de la empresa. Todo con su firma digital, todo con su autorización. Los archivos estaban ahí, esperándome. Facturas falsas para obras que nunca se terminaron. Pagos a empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Sobornos disfrazados como consultoría urbana.
a funcionarios del ayuntamiento. Todo perfectamente documentado, porque él era demasiado confiado, demasiado seguro de que yo nunca miraría esos archivos. Después de todo, yo era solo la esposa sumisa que organizaba las cenas. Encontré conversaciones de WhatsApp donde hablaba con otros empresarios sobre cómo evitar los controles de Hacienda. Correos electrónicos, coordinando reuniones para repartir contratos públicos. Incluso fotos de sobres con dinero siendo entregados en restaurantes caros de la Castellana. Mi marido no era solo un infiel, era un delincuente que había usado nuestra empresa familiar como tapadera. La ironía era perfecta. Él me había traicionado públicamente, pero yo tenía en mis manos todo lo necesario para destruir no solo su reputación, sino su libertad. Copié cada archivo en un pendrive. Imprimí los documentos más comprometedores. Tomé fotos de todo como respaldo. Esa traición pública había despertado algo en mí que ni yo conocía: la sed de justicia. También encontré algo más doloroso, pero útil. Mensajes con Cristina que se remontaban a más de un año. No era solo una aventura, era una relación planificada, calculada. Él había estado jugando conmigo todo este tiempo, manteniendo la farsa del matrimonio mientras construía su nueva vida. Los mensajes hablaban de planes futuros, de cómo iba a pedirme el divorcio después del aniversario, de cómo ella iba a tomar mi lugar no solo en su cama, sino en la empresa. Guardé todo en una caja fuerte que él no sabía que existía. Había abierto esa cuenta en un banco diferente años atrás, por si alguna vez necesitaba independencia económica. Nunca pensé que la usaría para algo así, pero la vida tiene formas extrañas de prepararnos para lo que no esperamos. Cuando él llegó a casa esa madrugada, borracho y satisfecho, yo ya estaba en la cama fingiendo dormir. Se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado nuestra vida unas horas antes. Olía a perfume de ella, a champán y a traición. Pero yo ya no era la misma mujer que se había levantado esa mañana. La humillación se había convertido en poder, y ese poder tenía un plan. Al día siguiente, todavía con la cara marcada por la noche anterior, fui al despacho de Antonio Ruiz, el abogado de la empresa. Lo conocía desde hacía 15 años. Era un hombre serio que siempre había respetado mi participación en los asuntos legales de la constructora. Le entregué todos los archivos, narrando con detalle lo que mi marido había estado haciendo durante años. Se quedó en shock cuando vio los documentos. «Pilar, esto es muy grave», me dijo quitándose las gafas y frotándose los ojos. «Si esto sale a la luz, no solo perderá la empresa, puede ir a la cárcel». Exactamente lo que yo quería escuchar. Antonio sabía que yo era la única persona que podía desmontar todo sin levantar sospechas iniciales. Había estado en todas las reuniones importantes. Había firmado como testigo en contratos clave. Conocía el funcionamiento interno mejor que nadie. Le expliqué mi plan. Íbamos a presentar una denuncia formal ante la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción. Pero antes, yo necesitaba protegerme legalmente. Antonio me ayudó a redactar una declaración jurada donde constaba que durante años había alertado sobre irregularidades en la contabilidad, que había enviado memorandos internos expresando mis preocupaciones. Claro que esos memorandos no existían, pero yo tenía acceso al sistema de correo de la empresa y podía crearlos con fechas retroactivas. Mientras tanto, en casa mantenía el silencio. Él pensaba que todo se resolvería con el tiempo, que yo iba a tragar la nueva realidad como tantas otras veces había tragado sus mentiras menores. Desayunábamos juntos, como si nada hubiera pasado. Él leía el periódico deportivo mientras yo preparaba su café cortado, exactamente como le gustaba. Pero cada gesto mío era calculado. Cada sonrisa falsa tenía un propósito. Comencé a hacer transferencias discretas. Durante años había manejado las cuentas personales de la familia, así que tenía acceso a todo. Moví dinero a cuentas que él no conocía. Invertí en fondos a mi nombre. Compré acciones de empresas estables. No era robo, era protección. Sabía que cuando estallara el escándalo, él intentaría dejarme sin nada, como había hecho con su primera esposa. También empecé a buscar un nuevo hogar. Visité pisos en el barrio de Chamberí, lejos de las Rozas donde vivíamos. Quería algo pequeño pero cómodo, un lugar donde poder empezar de nuevo. La agente inmobiliaria, una mujer mayor llamada Carmen, me preguntó si mi marido también vendría a ver los pisos. «No», le dije, «esto es solo para mí». Ella asintió con complicidad, como si entendiera sin necesidad de explicaciones.
Cristina empezó a aparecer más seguido. Venía a almorzar cuando él estaba en casa. Se quedaba en la piscina como si ya fuera la dueña. Yo la saludaba con cortesía, le ofrecía café, incluso le pregunté por su embarazo. Esto los confundía a ambos. Esperaban gritos, lágrimas, escenas dramáticas. En cambio, encontraban a una mujer que parecía haber aceptado la situación con elegancia. Una tarde, mientras ella se bronceaba en el jardín, le llevé un vaso de agua con limón. «Debes cuidarte mucho en tu estado», le dije con una sonrisa. «Los primeros meses son los más delicados». Ella me miró extrañada, pero aceptó el gesto. No sabía que mientras le hablaba, yo estaba grabando la conversación con el móvil. Cada encuentro era una oportunidad para recopilar más evidencia de la relación, más pruebas de que todo estaba planificado desde hacía tiempo. Por las noches, cuando él dormía, yo continuaba mi trabajo. Hacía copias de llaves, fotografiaba documentos que guardaba en su caja fuerte personal, revisaba sus cuentas bancarias. Descubrí que había estado desviando dinero no solo de la empresa, sino también de nuestras cuentas conjuntas. Había comprado un piso para Cristina en el barrio de Salamanca, había pagado sus tarjetas de crédito, incluso había puesto un coche a su nombre. La justicia que estaba preparando no era solo legal, era también emocional. Él había jugado conmigo durante años, había usado mi amor y mi confianza para construir su doble vida. Ahora yo usaría su arrogancia y su descuido para destruir todo lo que había construido sobre mentiras. 2 semanas después, una operación de la Guardia Civil fue ejecutada al amanecer. Órdenes de registro y embargo, bloqueo de cuentas bancarias y ruptura del secreto fiscal de la empresa. Mi marido fue detenido para declarar. La prensa, que todavía recordaba el escándalo del baile, ahora lo exponía en televisión nacional como un corrupto disfrazado de empresario ejemplar. Su reputación se desplomaba más rápido que las acciones de su constructora. Yo estaba en la cocina preparando café cuando llegaron los agentes. «¿Es usted Pilar Moreno?», me preguntó el sargento. «Necesitamos que nos acompañe para declarar como testigo». Fingí sorpresa, pero por dentro sentía una satisfacción que nunca había experimentado. Los vecinos salieron a sus balcones para ver el espectáculo. Las cámaras de Telecinco y Antena 3 ya estaban apostadas en nuestra calle. Él intentó culparme desde el primer momento. En su declaración dijo que yo había falsificado documentos, que había manipulado las firmas digitales, que todo era una venganza por su infidelidad, pero todos los registros mostraban lo contrario. Era él quien había autorizado cada transferencia, quien había firmado cada contrato fraudulento, quien había dado las órdenes verbales que ahora negaba. Los investigadores encontraron incluso grabaciones de conversaciones telefónicas, donde él coordinaba los sobornos. La agencia tributaria descubrió que la constructora debía más de 3 millones de euros en impuestos no declarados. La Fiscalía Anticorrupción encontró pruebas de una red de corrupción que involucraba a concejales del ayuntamiento de Majadahonda y Pozuelo. Mi marido no era solo un infiel, era el cabecilla de una organización criminal que llevaba años robando dinero público. Los medios fueron implacables. «El empresario ejemplar que engañaba a España», tituló El País. «De la humillación pública a la ruina total», escribió La Razón. Aparecieron fotos de él esposado, entrando al juzgado de Plaza de Castilla con la cabeza gacha. Las mismas revistas que habían publicado fotos de nuestra vida perfecta ahora mostraban su caída en primera plana. Cristina desapareció cuando se dio cuenta de que no iba a heredar riqueza ni estatus social. El piso de Salamanca fue embargado por Hacienda. El coche fue incautado. Las tarjetas de crédito fueron canceladas. Una mañana simplemente no apareció más. Se había esfumado sin dejar rastro, llevándose solo lo que cabía en una maleta. Incluso cambió su número de teléfono. Sus amigos empresarios también lo abandonaron. Miguel Herrera, que había sido su socio en 2 proyectos importantes, dio declaraciones a la prensa diciendo que nunca sospechó nada irregular. Carlos Vázquez, con quien había jugado al golf todos los domingos durante 10 años, ahora decía que siempre le pareció que Roberto era demasiado ambicioso. La hipocresía me daba asco, pero también me tranquilizaba saber que él estaba viviendo la misma traición que me había hecho sentir. Su madre, doña Mercedes, vino a casa una tarde llorando. «Pilar, tú sabes que mi hijo no es un delincuente», me dijo tomándome las manos. «Ayúdalo, por favor, di que tú manejabas las cuentas». La miré con pena.
Durante 20 años había sido una suegra cariñosa, pero ahora me pedía que me sacrificara por el hijo que me había humillado públicamente. Mercedes, le dije con calma, yo también soy víctima de Roberto. Él me engañó a mí también. Ella se fue sollozando, pero yo no sentí culpa. Ya había sacrificado demasiados años de mi vida protegiendo a hombres que no lo merecían. Los empleados de la constructora perdieron sus trabajos cuando la empresa fue clausurada. Eso sí me dolió. Gente trabajadora como Paco, el contador, y Ana, la secretaria, que no tenían culpa de nada. Pero ellos encontraron trabajo en otras empresas del sector. Yo me aseguré de darles cartas de recomendación antes de que todo se desplomara. Desde la ventana de mi nuevo piso en Chamberí, veía las noticias en televisión. Roberto Mendoza, de empresario respetado, arreo en prisión preventiva. Yo no sentía pena ni satisfacción morbosa, solo sentía alivio. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo, dormir sin ansiedad, despertar sin tener que fingir una felicidad que no existía. La humillación de aquella noche todavía vivía en mi memoria, pero ahora como una marca de renacimiento. Había sido expuesta, sí, pero también había reaccionado con una fuerza que ni yo sabía que poseía. Me convertí en símbolo de resistencia silenciosa. Algunas revistas quisieron entrevistarme, pero rechacé todas las ofertas. Mi victoria no necesitaba titulares. Estaba en mi silencio, en mi paz interior. Retomé los estudios que había abandonado 20 años atrás. Me inscribí en un máster de Administración de Empresas en IEB Business School. Al principio mis compañeros, todos mucho más jóvenes, me miraban con curiosidad. Algunos me reconocían de las noticias, pero pronto dejaron de importarles los chismes cuando vieron que podía seguir el ritmo de las clases perfectamente. Descubrí pasiones que tenía dormidas. Siempre me había gustado la fotografía, pero Roberto decía que era una pérdida de tiempo. Ahora tenía una cámara profesional y pasaba los fines de semana recorriendo Madrid, capturando momentos de la vida cotidiana. Mis fotos del Rastro, del Parque del Retiro, de las calles de Malasaña, empezaron a gustarme tanto que decidí hacer una exposición pequeña en un café de mi barrio. También volví a cocinar por placer, no por obligación. Durante años había preparado cenas para impresionar a los socios de Roberto, menús elaborados que requerían horas de preparación. Ahora cocinaba platos sencillos para mí, experimentaba con recetas que encontraba en internet, invitaba a mi prima Lucía a cenar tortilla de patatas y gazpacho mientras veíamos series en Netflix. El proceso de divorcio fue más fácil de lo esperado. Roberto, desde la cárcel, aceptó todas mis condiciones. No tenía opción. Yo tenía pruebas de sus infidelidades, de sus delitos, de cómo había usado nuestro patrimonio común para mantener a su amante. Su abogado, diferente al mío porque Antonio siguió representándome, le aconsejó que no peleara. Más vale malo conocido que bueno por conocer, le dijo. Me quedé con la mitad de los bienes que no fueron embargados. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para vivir con tranquilidad. Vendí la casa de las Rozas, demasiado grande y llena de recuerdos amargos. Con ese dinero compré mi piso en Chamberí y puse el resto en inversiones seguras. Había aprendido a ser independiente económicamente. Los fines de semana visitaba a mi hermana Elena en Toledo. Ella había sido mi apoyo durante toda la crisis, la única persona que nunca me juzgó ni me dio consejos no pedidos. Paseábamos por el casco histórico, tomábamos café en la plaza de Zocodover, hablábamos de todo y de nada. «Estás diferente», me decía, «pareces más tú misma». Tenía razón. Algunos amigos del pasado intentaron restablecer contacto cuando el escándalo se calmó. Miguel y Teresa, los que habían sabido de la infidelidad y no me dijeron nada, me invitaron a cenar varias veces. Siempre encontraba excusas para declinar. No sentía rencor, pero tampoco necesitaba su amistad. Había descubierto que era más feliz con un círculo pequeño de gente auténtica. Conocí a Marta en las clases de yoga que empecé a tomar cerca de casa. Era una mujer de mi edad, divorciada también, que trabajaba como arquitecta. Nos hicimos amigas sin hablar nunca de nuestros exmaridos. Nuestras conversaciones giraban alrededor de libros, viajes, proyectos futuros. Era refrescante tener una amistad basada en el presente, no en el pasado. Un día, caminando por la Gran Vía, me crucé con Cristina. Llevaba un vestido barato,
y parecía mayor de lo que recordaba. Nos miramos por un segundo. Yo sonreí y seguí caminando. No sentía triunfo ni venganza, solo indiferencia. Ella había sido solo un instrumento en mi despertar. No merecía más atención. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada. Él me destruyó en público, pero yo lo desmontelé con inteligencia. Lo más importante es que me reconstruí a mí misma con dignidad. No busqué venganza por despecho, busqué justicia por convicción, y esa diferencia marcó todo el proceso. Esa fue mi verdadera victoria. No solo sobrevivir a la traición, sino renacer como una versión más fuerte y auténtica de mí misma.